Buenas, en este vídeo vamos a asociar cuál es la simbología del contactor y las partes que lo componen, ¿de acuerdo? En la realidad. Aquí tenemos una imagen de un contactor, vamos a ver qué partes tiene y cuál es su símbolo. Y vamos a ver cómo se asocia cada una de sus partes a su simbología, a su símbolo en concreto. En este caso podemos observar que el contactor tiene una serie de bornas, ¿de acuerdo?, donde se atornilla los diferentes hilos conductores. En este caso, cualquier contactor, como hemos visto en teoría, lo vimos en clase, tenemos que tiene tres tipos de elementos, o como si dijéramos tres tipos de bornas que van asociados a dos circuitos diferentes, uno que es el circuito de fuerza y otro es el circuito de mando. Por eso nos encontramos tres elementos siempre. Primero, los elementos pertenecientes al circuito de fuerza, que eso no es ni más ni menos que las tres líneas de alimentación de nuestra máquina, en este caso motor, centrifugadora, horno, etc. En segundo lugar, nos encontramos elementos pertenecientes al circuito de mando, como contactos auxiliares. Por ejemplo, aquí en este caso solamente tenemos un contacto auxiliar, que es este que aparece marcado aquí como 13NO, 14NO, que ahora veremos lo que nos indica. Y en tercer lugar, la bobina de alimentación. Que pertenece al circuito de mando también. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué elementos de este circuito son los de fuerza. Para el símbolo que nosotros tenemos asignado para el circuito de fuerza sería este, como hemos visto en la clase de teoría, más o menos así, un poquito mejor dibujado. Vamos a ver cómo se asocia eso a el contacto. El circuito de fuerza no es ni más ni menos que estos bornes donde aparece aquí L1, L2 y L3. Son las tres líneas que vamos a marcarla ahora mismo. Sería esta, L1, y por aquí, L2 y L3. Serían las líneas de alimentación del motor o centrifugadora o lo que fuera. De tal manera que este borna sería la entrada de la línea 1, es decir, la entrada del hilo conductor de color negro. Y la salida sería aquí. El número 2 está marcada con L1 porque pertenece a la línea 1, sería la salida de color negro. Si nosotros transponemos nuestro dibujo, nosotros la borna nos la encontraríamos aquí. Vamos a dibujarla para que sea más realista. Esta borna de aquí la encontraremos con 6 bornas. Esto no hace falta que lo hagamos en los esquemas. Lo estoy dibujando aquí para que veáis y lo asociéis de forma inequívoca. Como podéis ver, esta borne de aquí pertenecería a la línea 1, a la entrada que sería esta de aquí. Esta línea de aquí sería la entrada de la línea 2, que sería de color marrón. Aquí está, que la llevaríamos y estaría aquí. O este de aquí, por ejemplo, esta sería la salida de la línea 2, que sería de color marrón, y nos la encontraríamos aquí. ¿Ok? Estos son los contactos principales. Siempre están marcados por letras L1, L2, L3 o por un número 1, 2, 3. Nosotros lo que hemos visto en clase que está normalizado es que debemos marcarlo con el número 1, 3 y 5
para las entradas y números pares 2, 4 y 6 para la salida. De tal manera que el número 1 siempre va a ir en el número 1 de una línea de fuerza en un contactor, un hilo conductor de color negro de la sección determinada que corresponda, y siempre va a ser la entrada. Y la salida va a ser el número 2, que también va a ir un hilo conductor de color negro y va a ir directamente, pues en este caso, al relé térmico o a la máquina concreta, en fin, lo que sea necesario. Pues, por lo tanto, estos 6 tornillos, estos 6 bornes que tenemos en el contactor, pertenecen al circuito de fuerza. Luego vamos a ver los elementos que pertenecen al circuito de mando, que nos encontramos dos tipos de elementos. Uno es la bobina de alimentación. La bobina de alimentación en nuestro contactor nos la encontramos aquí. Está un poco, se ve un poquito. Aquí está serigrafiado AS1 y aquí AS2. ¿Ok? Vamos a ver qué diferencia hay y cómo se marca en nuestro símbolo. La bobina de alimentación, que pertenece al circuito de mando y que nos va a determinar que cuando esta bobina está alimentada a 230 voltios, nuestro contactor cierra el circuito de fuerza y cambia o bascula también para el circuito de mando, los contactos auxiliares que tenga. En este caso, esta bobina siempre tenemos aquí que esto es AS1 y AS2, y nos encontramos lo mismo, los dos bornes, ¿de acuerdo? Y esto está de forma magnética unida a todos estos contactos. De tal manera que cuando yo alimento esta bobina, pasa de estado de reposo a excitación, por lo que se cierra los contactos 1, 2, 3, 4, 5, 6, permitiendo el paso de la corriente a la máquina. Por lo tanto, este segundo elemento nos lo encontramos en todos los contactores, que son este tercer elemento, que son la bobina de alimentación, nos lo encontramos en todos los contactores. Me he pasado en vez de ser el segundo, he dicho el tercero, pero en fin, es la bobina de alimentación que lo encontramos en todos los contactos. Ahora vamos a ver qué contactos auxiliares tenemos en este contacto. Los contactos auxiliares que tenemos son, pues, los restantes bornes que tengamos en nuestro contacto. Es decir, seguimos este orden: primero los elementos del circuito de fuerza, luego la bobina de alimentación. Todos los demás contactos que nos encontramos en el contactor son pertenecientes al circuito de mando, que pues nos encontramos de muchos tipos: temporizados, sin temporizar, auxiliares, en bloques, en fin. En este caso, nosotros tenemos un solo contacto que tiene aquí la entrada. Veis que tiene una entrada que tiene aquí el número 13, normally open, normalmente abierto, y la representación en el símbolo sería así a continuación, tal como separado. Sería así. Aquí tenemos los bombones de esa tornillería, y también está incluido en el circuito electromagnético, que va a hacer que cierre o se abra en función de la alimentación de la bobina. En este caso, tenemos aquí este, que es número 13 entrada, número 14 salida. Como vimos en teoría, cuando tenemos este tipo de numeración, nos indica lo siguiente. Vamos a señalarlo aquí. Que solamente tenemos un contacto auxiliar en este caso, porque tenemos el número 1 asociado, y cuando termina en 3, 4 significa que es un contacto normalmente abierto. El 3 es la entrada del contacto normalmente abierto y el 4 es la salida. Si fuera 11, 12, nos indicaría que es un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Así que en estado de reposo, es decir, cuando no tenemos alimentado AS1 y AS2 a 230 voltios,
normalmente cerrado estaría cerrado. En este caso tenemos normalmente abierto, está abierto. Cuando nosotros le aplicamos 230 voltios a la bobina AS1, AS2, se cerraría a la vez que se cierran los contactos principales del contactor. Muy bien, espero que le haya resuelto la duda y nos vemos en el próximo vídeo.